Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Por Amor al Arte. Hoy estamos muy contentos de conectarnos así a la distancia con Josafat Reynoso, un artista completo. Ya les iremos desmenuzando un poco su trayectoria, pero primero que nada, Josafat, muchísimas gracias por darnos estos minutos en tu día, este rato para recordar junto contigo aspectos que consideramos muy importantes en la formación, en la conformación de una persona. Sabemos que las experiencias que vamos recopilando a través de la vida nos nutren y generalmente lo damos un poco por sentado, lo tomamos a la ligera, pero es bonito darnos este tiempo para repasarlos, para revivirlos si es posible. Y por favor, te pediría que nos contaras ahora primero de dónde eres, es decir, dónde naces y cómo recuerdas aquella casa en la que creces, cómo era tu familia nuclear. Ok. Pues primero que nada, muchas gracias, Tania, por la oportunidad, por abrirme otra vez este espacio. Es un gusto y un privilegio para mí estar aquí contigo en tu programa otra vez. Muchísimas gracias. Cuando yo nazco en Monterrey, Nuevo León, allá en el 81. En mi casa, bueno, pues mis papás trabajaban, ahora sí que trabajaban todo el tiempo. Crecí como muchos niños de los 80 pegado a la televisión, ya sabes, pegado a las caricaturas. Y cuando salíamos de casa era pues más bien para estar en el trabajo, o sea, como que no había muchas oportunidades también de que estuviéramos como en otras actividades, entonces íbamos y ayudábamos ahí un poco en el taller. Entonces también yo siento que esa experiencia fue como muy formativa para mí, el estar desde pequeño en un espacio de trabajo, ¿no? En un espacio donde había colaboración, donde había como un objetivo también, como una meta y una línea de tiempo como muy definida. Mi papá se dedicaba en aquel entonces a hacer bolsas de piel, allá en Monterrey. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues había como mucho en ese entonces que yo no entendía y que me tomó mucho tiempo entender de diseño en ello, ¿no? Había mucho de diseño de cómo estas bolsas, me vine a enterar mucho tiempo después, pues eran como medio tomadas de modelos de Chanel, eran medio tomadas de modelos, ya sabes, franceses, que bueno, estaban muy en boga en ese entonces, pero pues para mí eran como las cosas de todos los días, ¿no? Te digo, ya hasta muy, muy grande, empecé a recordar esos objetos, esas piezas que se creaban. Decía, mira, esto es parte de acá, ¿no? O viene de esta parte de la historia, o está relacionado con esta otra parte histórica. Entonces, de alguna forma como muy inconsciente crecí en ese espacio de diseño. Y bueno, pues nada, estuve allí en Monterrey hasta que cumplí 6 años, cuando finalmente emigramos a la ciudad de León. Ahí está toda la familia de mi mamá. Entonces, pues ahí tuve la oportunidad ahora sí como de conectarme con una familia más grande. Somos una familia muy, muy, muy numerosa. Entonces, en Monterrey sentía yo que estábamos como muy aislados, ¿no? Éramos como nada más nosotros cuatro, mi hermana, mis papás y tu servidor. Y luego, ya en León, bueno, pues se suman las abuelitas y los tías y los tíos y los primos y es un mundo de gente. Oye, ahorita que nos platicas esto de las familias grandes, creo que es algo que muchos de los que nos estén viendo pueden relacionar fácilmente. Y estas son las grandes maravillas de generar conexiones con la gente que nos ve y que de pronto no sabemos qué tanto podríamos tener en común. Al inicio platicábamos de las cosas que uno da por sentado y esto que nos dices también de los diseños y el contexto que traes tú desde muy pequeño, va sumando cuando te das cuenta que más adelante tienes esa sensibilidad especial para quedarte con los detalles. También nos comentas de una infancia en Monterrey. ¿Cómo era en aquel entonces? Pues un estado muy emblemático como es Nuevo León, pero además también una ciudad que ha crecido muchísimo. Seguramente has vuelto en algunos momentos de tu vida y se nota mucho más esta diferencia de épocas. Sí, claro, totalmente. O sea, en aquel entonces, evidentemente, bueno, uno desde la perspectiva de la infancia no puedes dimensionar como
la escala, ¿no? De la ciudad o qué tan importante es, me refiero, qué tan relevante es económicamente como en relación a otras ciudades grandes también. Pero para mí era como una ciudad muy tranquila. Yo la recordaba una muy de salir al parque en los fines de semana, ya sabes, la macroplaza, ir a misa, esas cosas. Y luego que regresé, me pareció una ciudad totalmente diferente, me pareció una ciudad frenética, donde todo se movía rapidísimo, muy ruidosa. Entonces, como que yo sí tuve ese contraste entre la ciudad que yo recordaba o quería recordar de cuando era niño y la ciudad que ya experimenté siendo un poco más grande, ¿no? Tampoco era adulto la última vez que fui a Monterrey. Pero sí como también esta impresión de Monterrey a través de lo que se dice, a través de las noticias, a través de lo que se percibe en términos de industria, de economía, de todo eso, como que me di cuenta que era una ciudad muy grande, con mucha actividad, con mucha, otra vez como con una escala muy grande, ¿no? Era una ciudad que estaba creciendo muy rápido, y bueno, y pues con los dolores del crecimiento vienen pues también los problemas del crecimiento, ¿no? O sea, la violencia que se empezó a vivir por mucho tiempo en Monterrey, muchísimas cosas muy lamentables. Y, y pues nada, o sea, como que mi percepción de Monterrey cambió radicalmente y me queda claro que, bueno, que lo que yo tengo en la mente es como una estampa pues muy idílica, muy de niño, ¿no? Muy infantil de lo que es una ciudad, de lo que es tu ciudad, ¿no? La ciudad en la que uno crece siempre es como que uno se enraiza de una forma muy Sí. inconsciente, digo, muy imperceptible en un nivel consciente, ¿no? Lo que es, lo que estás viendo, es simplemente tu día a día con el que creces y te desarrollas. Entonces, me gusta mucho esa estampa, me gusta más la estampa que tengo en mi cabeza que quizá la última vez que la vi, ¿no? Porque te digo, porque ya no era un espacio necesariamente que me diera como esta bienvenida como un nativo, pues. Sí podía decir, bueno, vengo, yo soy de aquí o yo vivía en esa casa, pero ya es diferente, ya hay como a un nivel como de extrañeza, de decir, bueno, pues ya no puedo entrar a esa casa, no puedo llegar y tocar y pedirle a la gente que me deje entrar a ver, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que eso es como como mi transición, fíjate, con ese periodo particular. Claro, y yo creo que es importante señalarlo porque finalmente llegas siendo un niño pequeño a una ciudad que siempre ha sido ubicada como una ciudad de provincia, no importa que tanto hayamos crecido, que tanto hayamos desarrollado también ciertos espacios, ya nos iremos también al área cultural y Claro. justamente haciendo énfasis en esto, ¿qué recuerdos tienes tú de tu llegada a León y específicamente de los espacios en los que te pudiste encontrar una obra de teatro, un concierto, alguna manifestación artística? Yo, otra vez, porque había como mucho una cuestión de estar siempre ocupado, ¿no? En mi familia, o sea, como que nunca había mucho tiempo, te digo, para como el esparcimiento, ¿no? Para el tiempo libre. Y cuando había tiempo libre, pues era ir de aquí para allá o el fin de semana, te digo, ir a la macroplaza, a misa o lo que sea. Pero ya en León, que tenía más gente alrededor de mí, que podía pasar más tiempo, que mi abuelita me llevaba al seguro o íbamos a la unidad deportiva, ¿no? Cosas así. Ya se me abre como otro panorama de lo que, como de la completitud de una ciudad. A mí no me parecía una ciudad especialmente pequeña, pero sí es una ciudad pequeña. Otra vez, uno ya como que experimenta la escala después. Yo recuerdo que cuando fui a Monterrey, a León, era un viaje larguísimo, la que entonces eran 12 horas, una cosa así absurda en coche. Y como por azares del destino decidimos que en nuestra migración, en nuestro éxodo, ¿no? Íbamos a tomar un avión. Entonces era la primera vez que yo me subía a un avión, que seguramente si ahorita lo veo me parecería antiquísimo. Pero yo recuerdo mucho ese sentimiento de bajar la escalerilla del avión a la ciudad de León, ¿no? O sea, como, wow, o sea, tuvimos que llegar volando a esta ciudad,
Entonces había mucho de eso, pero al final sí recuerdo que las texturas, por ejemplo, de la ciudad eran muy diferentes, ¿no? León es una ciudad con muchísimo grano, como con muchísima textura y piedra y colores y así, y como mucho menos industrial que lo que para mí era Monterrey, que es mucho de acero y grandes construcciones. Entonces, sí recuerdo ese primer shock, ¿no? Cuando llegamos recién, estábamos por cambiarnos a lo que sería nuestra casa y por un tiempo breve tuvimos que quedarnos, que guarecernos ahí en casa de mis abuelos. Y ahí, que era justamente en el barrio arriba, ahí Wow. es donde estaba toda la textura, o sea, eran maderas y adobes y colores, ¿no? Recuerdo mucho los vendedores en la calle que no me tocaba ver a mí en Monterrey. Entonces, todo eso para mí era como muy, muy rico. Justamente en esos espacios es que yo empiezo a ver por primera vez pues como una oferta cultural, ¿no? Recuerdo ir a Casa de la Cultura, por ejemplo, a ver los altares de muertos, o recuerdo ir a ver el nacimiento al centro. Recuerdo la primera obra de teatro que vi fue Los Tres Cochinitos y el Lobo Feroz en el Teatro del Seguro Social. Oh. Oye, permíteme hacer una Dime, pequeña pausa aquí porque justamente ese teatro del Seguro Social ajá, implica el primer escalón de muchas personas y de muchas generaciones sí. que años más adelante triunfaron en escenarios nacionales y bueno, hay un mil historias ahí que seguramente muchos de los que nos ven también nos podrán compartir, pero también es momento de tomarnos una pequeñísima pausa porque esto Vale, se está poniendo cada vez más bueno, Josafat. Regresamos después platicando por amor al arte. vale. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa de Por Amor al Arte, en el cual estamos platicando con Josafat Reynoso, un reconocido escenógrafo, artista en la gran extensión de la palabra, pero ahora iremos desmenuzando un poco esos recuerdos, Josafat, que nos conforman como personas y justo nos quedamos en una etapa muy pintoresca, además, porque nos platicas una en Barrio Arriba, uno de los primeros asentamientos, solamente por así decirlo, en la ciudad de León, de los primeros, de las primeras zonas habitadas y además también emblemática por todo el material que ahí se converge, digamos, para la creación de la gran industria que tenemos acá en la ciudad. Pero hablando de una infancia y hablando de llegar a un nuevo entorno, nos platicas también de sitios que son considerados parte de nuestra cultura. Yo te preguntaba escenificaciones, tal vez manifestaciones artísticas, pero finalmente la cultura es todo eso, es todo el entorno que nos envuelve, incluidos los olores, incluidos los paisajes, incluidas las personas. Entonces, platícanos, por favor, cómo fue para ti esta infancia ahí en la casa de tus abuelos en Barrio Arriba y después cómo se desenvolvió tu vida doméstica con tu Claro, familia nuclear. claro. Fíjate que pese a que pasé muy poco tiempo en casa de mis abuelos, para mí es uno de los recuerdos como más vívidos. O sea, yo siento en mi mente que pasé ahí 10 años. Pese a que te digo, fueron meses nada más. Porque yo creo que nunca había visto la riqueza de un espacio como era el barrio. O sea, en aquel entonces también estamos hablando del viejo barrio arriba, ¿no? Sí. El galpón de madera con lámina en los lados, abrir en las mañanas a las 7 de la que no había como agua potable pues entubada. Entonces teníamos que ir al pozo, me acuerdo mucho que los primos íbamos al pozo a agarrar cubetas para llevarlas a casa, para hervirlas y bla, bla, bla. Entonces todo eso era muy importante, para mí era muy impactante, ¿no? Recuerdo con gran, gran claridad ir al barrio, el olor de la fruta, de los puestos, el sonido de ya sabes, de las chocomileras, el puesto ese de las anilinas que está en la esquina sempiterno, que también huele como a acre y a plástico, eh, las flores del templo, todo el color, todo el bullicio, era muy impactante para mí.
era un espacio muy importante, como muy germinal, ¿no? Yo sentía que muchas cosas pasaban allí, era un espacio de ocupación, era un espacio de actividad, de forjar, de transformar cosas. Y luego me tocó, quizá por eso también es una de las cosas que más lo recuerdo, me tocó a mí justamente estar allí cuando el barrio arriba se quema. Entonces, Wow. cuando el barrio arriba se quema, cuando se quema el galpón y todos los comerciantes se quedan sin espacio, antes de la gran remodelación, obviamente, recuerdo mucho que no sé cuántos primos estaríamos ahí, pero mi abuelita nos llevó a ver cómo apagaban el barrio, ¿no? Cómo apagaban el galpón del barrio. Entonces, ver a la gente corriendo con cubetas, los bomberos ahí tratando de apagar el fuego y como como sentimiento súper intenso de que algo estaba transformándose, de que algo estaba cambiando para siempre, ¿no? O sea, recuerdo mucho la gente allí, los comerciantes llorando, claramente, bueno, sabiendo que no iban a poder recuperar lo que habían perdido, ¿no? Que no había Claro. manera de regresar lo que ya se había ido. Entonces, esa escena para mí es muy importante. Esta idea, la recuerdo también como a lo mejor de una forma muy poética, pero recuerdo mucho la noche, no recuerdo las llamas así arrebatadas, porque tampoco creo que nos hayan llevado ahí a estorbar, pero recuerdo mucho la columna de humo que se extendía, recuerdo los pedazos ya del barrio quemado, los escombros, ¿no? Que quedaban ahí apilados. Y, y otra vez, como sentimiento como de algo importante está pasando, como de algo está cambiando de una forma radical. Después hay como un gran espacio en blanco. Te digo, después de eso, nos mudamos finalmente a nuestra casa y estuvimos allí por un número de años. Pero no recuerdo que jamás mi colonia ni mi barrio fueran nada comparable en cuanto a color y sentimiento, um, como esta sobrecarga sensorial, ¿no? Que Sí. representaba el barrio. Entonces, pues también como que el espacio de mi casa se sumió como un poco, no mi casa, pero como el espacio circundante como que se hundió en esta grisura, ¿no? Como, calles y paredes entonces, eso te digo, para mí fue como un espacio muy importante. Claro, y además, ¿sabes qué? Ahorita que nos mencionas estos detalles de un ambiente que sí, sí, seguramente marcó la vida de muchos en esa zona, pero Claro. además también nos retrata aspectos de una perspectiva infantil. Tú sentías ese aire de transformación, pero sin tal vez abrumarte con la gravedad de una Claro. situación que en temas económicos, bueno, vino a poner en aprietos a muchas familias en esa zona, pero también es importante decir cómo esta sensibilidad de la que hablábamos en un principio está presente. Estos detalles no los tienes ahí como un simple adorno, son efectivamente cosas que van marcando un ojo en ti, un ojo especial para apreciarlos, para simplemente recordarlos ahora como parte de un suceso. Y ya yéndonos a estas cosas en específico, ¿cómo eran tus días de escuela? ¿Cuáles eran tus preferencias, digamos, extraescolares, si se puede decir así, una vez que salías de la primaria, de la secundaria? ¿Qué más hacías? ¿Te gustaba leer? ¿Te gustaba dibujar? ¿Ya pedías a tus papás que te llevaran al cine tal vez? O sea, ¿qué acercamientos tuviste ahí en cuanto a gustos personales? Sí. Yo era un niño muy raro, creo. Era muy de dibujar, podía pasar horas y horas y horas dibujando. Recuerdo que hacía, ahora todo tiene sentido, pero en aquel entonces hacía como escenarios, ¿no? Recuerdo que hacía como en mi cabeza como diagramáticos, videojuegos, y después los empezaba a llenar como de figuritas mientras hablaba y musitaba conmigo mismo. O sea, yo tenía mi hoja de papel y yo dibujaba las cosas y ahí hacía mis aventuras y listo. También recuerdo hacer como muchas maquetitas, ¿no? Muñecos de cartón, casitas. Mi mamá recuerda con un poco de humor que yo solía armar como otra vez, como que ponía
muñecos o mis juguetes o lo que fuera de alguna manera como representando una escena y después, según ella, me aburría y dejaba de jugar, ¿no? Entonces como que mi O diversión sea, era... el juego era nada más acomodar el escenario y Exacto, una vez acomodado, vámonos, ya se acabó aquí. exacto, ya no necesitaba más, o sea, ya que todo quedaba perfecto, ya como que me aburría, ya no quería saber más de la acción y me iba, ¿no? Entonces, digo, es un poco curioso cómo ahora se relaciona con lo que hago, pero eso era como para mi vida, ¿no? Mucho tiempo estuvimos como cambiándonos, o bueno, yo estuve cambiando de escuela, entonces pues también no tenía demasiados amigos, ¿no? Era un poco más difícil, aparte que bueno, yo venía de Monterrey y tenía como todo este trauma de reubicación, ¿no? Que me hacía un Como poco... de ser el foráneo, ¿no? Exacto, Sí. exacto, ¿no? Era como el niño nuevo, aparte te digo, entré creo que en segundo de primaria, es una cosa rara, pero bueno, um, tuve mis espacios para jugar con mis vecinitos, te digo, mi calle, recuerdo cuando yo crecí, estaba casi vacía, irónicamente, porque al lado de mi casa había una escuela federal, entonces todas las mañanas era despertar con el sonido de los niños, ¿no? De los niños jugando, entrando a clases. Me acuerdo mucho la marcha de Zacatecas que ponían Oh. para cuando llegaban los niños o para el receso. Entonces, siempre estaba eso ahí, ¿no? Siempre estaba como la gritería y todo eso. Pero cuando salías a la calle, ¿no? Cuando no era un momento como de estar entrando o saliendo de la escuela, la calle estaba desierta. O sea, no había nada, nada, nada. Los niños estaban adentro de la escuela y se oían, pero no había prácticamente vecinos porque la escuela tomaba casi toda la cuadra. Entonces, pues había muy poca gente con quien jugar, te digo, y me refugiaba yo como en mis propias locuras, en mis propias fantasías y me ponía a dibujar, me acuerdo mucho, y armar mis maquetitas. En cuanto al... Perdón, dime. No, sí, quería decirte que justamente esta anotación que nos haces, cada quien nos sentimos tal vez como un poco extraños en las cosas que Claro. disfrutamos cuando vemos que no es muy común, pero es muy bonito darnos cuenta cómo también más adelante encuentras esos puntos de convergencia con otras personas que dices, wow, o sea, qué bueno que nos dedicamos a lo mismo porque de algo sirvió todo este tiempo ir acumulando Claro. experiencias, incluso desde los juegos. Sí, totalmente, totalmente. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que cuando termino la primaria y entro a estudiar a secundaria, era por ahí del 92, 94, no estoy seguro, y estaba la crisis en todo lo que daba. Entonces, yo había estado en una escuela particular que me habían puesto mis papás con muchísimos sacrificios, ¿no? Y cuando cae la crisis me dijeron, no, ¿sabes qué? Se acabó. Por un momento, de hecho, contemplamos no estudiar más, pero afortunadamente apliqué a la secundaria técnica número 1 en el centro y me quedé, ¿no? Entonces, recuerdo que ese era un proceso como muy distinto, evidentemente para mí, otra vez era como saltar a una esfera totalmente diferente. Y recuerdo que, bueno, que la gran de la ETI, de la Escuela Secundaria Técnica 1, era el hecho de que estudiabas taller, ¿no? De que estudiabas taller como en todas las secundarias federales. Entonces, a mí me tocaba estudiar carpintería y lo disfrutaba horrores. O sea, a mí me encantaba el Wow. dibujo técnico, me encantaba hacer mis mueblecitos y aprender, digo, con los asegúnes de la angustia existencial de cualquier adolescente, pero recuerdo que me la pues como una oportunidad de hacer algo físico y me parecía muy atractiva la idea de tomar una idea y convertirla en una estructura tangible, ¿no? Claro, física, fíjate que este es precisamente un punto de inflexión en el cual nos vamos a detener para hacer una pausa más, pero regresamos en breve platicando por amor al arte. Perfecto.
Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa de Por Amor al Arte, en el cual nos quedamos emocionados, Josafat, porque nos hablas de una etapa en tu vida con grandes cambios. De pronto, la etapa escolar puede parecer un recreo para muchos, una situación un poco tortuosa para otros, y es que de pronto las notas por ahí no son las que esperamos, o simplemente la interacción social no es lo nuestro. Pero en tu caso, digamos que esta etapa de descubrimiento, cambiando de escuela, una escuela muy, muy conocida también acá en León y llamada por muchos ETI, la escuela técnica ahí que está en la mera esquina de una zona también importante. Ahora quienes ubiquen la calle Independencia y hayan ido a microteatros sabrán en dónde se ubica, donde se ubicó por mucho tiempo también, pero además el entorno que tú traías de una situación en general difícil en la ciudad, en el país, y llegar a un mundo nuevo, pues siempre es como un reto, ¿no? Pero la carpintería descubrió también en ti un talento que por ahí traías formado desde muy pequeño, y le diste rienda suelta a preferencias que pudiste explotar más adelante. Claro, sí, totalmente. O sea, te digo, yo recuerdo que mi experiencia de la secundaria, no sé si la de alguien sea especialmente gozosa, pero era un poco difícil. Era difícil porque, bueno, uno está en una etapa difícil de la vida. Te digo, yo estaba en un ambiente totalmente distinto. Entonces, había muchos factores alrededor mío que lo hacían como complicado. Pero ese espacio, esos espacios que afortunadamente siempre he podido encontrar, ¿no? De creación, era muy rico para mí, muy importante para mí, mi clase de carpintería, me acuerdo mucho. Nunca creo haber sido particularmente talentoso ni especialmente bueno, nunca fui el alumno destacado en la clase, pero sí recuerdo disfrutar mucho la posibilidad de otra vez, como de convertir las ideas en algo físico. Otra vez, que es algo que después iba a ser como muy importante para mí. Todavía en ese momento yo no tengo ningún acercamiento real al teatro o al arte. Recuerdo, teníamos clase de música en la secundaria, y el maestro nos enseñaba canciones de Agustín Lara. O sea, para que veas el desfase como temporal en el que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, era muy raro todo para mí, o sea, porque la escuela parecía estar como medio atrapada en los 70s, y nosotros estábamos como tratando de encontrarnos como adolescentes en los 90s, mediados finales. Y pues nada, te digo, era complicado, pero como que la carpintería siempre estaba ahí, ¿no? La carpintería siempre era lo mismo, era muy divertido para mí, me acuerdo mucho de eso, fíjate, de ir a la maderería. Me acuerdo que iba al Pájaro Carpintero ahí en Adolfo López, no, es López Mateos, es Álvaro Obregón, como sea que se llama antes de convertirse en Álvaro Obregón. Una maderería antiquísima que ahorita desafortunadamente creo que ya no existe, al lado del Instituto. Me encantaba ver el espacio tenebroso, la luz así que se filtraba por un tragaluz, las paredes de adobe otra vez, el olor como a humedad, unas sierras gigantes que yo creo que no funcionaban desde hace 40 años. Pero era un espacio muy dramático, era un espacio bellísimo para mí, y yo recuerdo la experiencia como estética de estar en el espacio, de estar pidiéndole mis tablas, ya sabes, al maestro, y para que le gritara al chalán, hay unas tablas de no sé qué. Entonces, todo eso era como una experiencia muy padre. Y luego ya llevar mi atado de tablitas, ¿no? De listones, me acuerdo que nos regañaba el maestro cuando le hacíamos tablas. Llevar nuestros listones a clase y empezar a hacer así tus cajitas a mano. Todo eso era muy rico, era muy bonita toda esa experiencia. Eso después se convierte en un movimiento, en un momento en una habilidad como pivotal para mí, porque después de la secundaria consigo una beca en el TEC de Monterrey, otra vez, es un cambio así como de 360 grados, ¿no? Es otra escuela de la que no había ido yo jamás en mi vida, de la que no sabía absolutamente nada, pero bueno, por azares del destino,
logro entrar ahí y por primera vez en la vida, fíjate, por primera vez en la vida yo sé de un grupo de teatro. O sea, existe el grupo de teatro del TEC de Monterrey. Yo creo que uno entra al teatro por dos vertientes, al menos una persona como yo. O tienes una familia que tiene un aprecio por las artes, que tiene como una formación artística, que entiende, que es sensible, que etcétera, o estás persiguiendo mujeres. Entonces, eso segundo era mi caso. Una chica muy como en el final de la pubertad, yo creo, ¿no? O sea, como muy, esta como adolescencia incipiente. Y yo recuerdo que decía, wow, es fascinante, yo quiero hablar con ella, ¿no? Y me enteré que ella era parte del grupo de teatro, del staff de teatro, que en aquel entonces se llamaba, ¿no? Ella era utilera, aparte de una cosa, no sé. Era un mal pretexto para ir a hacer nada, básicamente, el grupo de teatro. Y recuerdo que yo me metí a ver de qué se trataba, ¿no? O sea, en mi pretexto de poder estar cerca de esta chica, yo dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Y recuerdo mucho mi primer día me tocó ir al teatro. Nos llevaron al teatro doblado. Fue la primera vez que yo entré al teatro doblado en la vida. Wow. Y me dijeron, no, pues tú barre el escenario porque no estás a la altura de la complejidad de lo que el teatro implica. Y dije, pues yo barro el escenario. Total, recuerdo que mi primer acercamiento fue barrer el escenario. Y ahora me parece como un momento como muy simbólico en mi carrera, ¿no? Claro. Sí. Y conforme me hice como más, conforme conocí más el mundo del teatro y el mundo ahí, particularmente de la compañía de teatro del TEC de Monterrey, resultó que evidentemente yo era el único que sabía construir, era el único que tenía una formación de carpintería, era el único que sabía lo que era un listón o cómo hacer una caja de media madera. Entonces, pues, empecé a subir y subir y subir rangos, ¿no? Y me volví más y más y más y más necesario para la compañía. Entonces, al poquito tiempo de entrar, serían 2 años, 1 año de haber entrado, ya estaba yo, pues, prácticamente coordinando el staff, ¿no? Ya era yo el jefe del staff. Y pues para mí era muy importante porque era un espacio que validaba todas mis pocas habilidades, ¿no? Y que hacía como este puente a mis pobres habilidades sociales. Entonces me ponía en un espacio como muy bueno. Y lo mejor de todo es que tenía maestros súper, súper, súper generosos que tenían como un interés muy genuino en que uno como estudiante tuviera una experiencia real, una experiencia teatral genuina. Sí. No, me tocó a mí estudiar directa o indirectamente con Patricia López, que era la escenógrafa del TEC en ese entonces, con Javier Avilés, ahora afinado, que era el director de Luna Negra, con Javier Sánchez, que era co-director de Luna Negra. Los tres estaban allí, o sea, eran en ese entonces también eran como la punta de la pirámide del teatro en León. Entonces fui súper, súper afortunado de poder entrar con ellos, de poder entrar al teatro con ellos, ¿no? Claro. Porque gracias a ellos empecé a conocer de escenógrafos. Recuerdo que me hablaban de Alejandro Luna y me hablaban de Julio Prieto y me hablaban de Julio Castillo, perdón. Y para mí era como muy impactante, ¿no? O sea, yo saber que ese mundo existía, que había gente a la que se le pagaba por diseñar casas de mentiras para poner en el teatro, o sea, era absurdo, pero al mismo tiempo era muy fascinante. Y conforme empecé a conocer más al respecto, pues dije, no, pues esto es lo que yo quiero hacer, o sea, esto de verdad es emocionante, o sea, es como hacer carpintería y dibujar al mismo tiempo, ¿es en serio? ¿Esto existe? Claro, anótenme, ¿no? Claro. Oye, Josafat, pero bueno, a todo esto, ¿qué entraste estudiando en el TEC de Monterrey? ¿A qué licenciatura entraste ahí? Yo entré a la prepa. Yo entré al teatro a la prepa, te digo, inmediatamente después de la ETI. Y yo estuve ahí del 96 al 99. Esa fue mi prepa. O sea, ya hace un tiempo. Sí. Y después, y esa fue otra como ruptura. Yo amaba el teatro, amaba el mundo del teatro, amaba estar en el taller de teatro.
para mí lo que hacíamos era lo más relevante que podía existir, ¿sabes? O sea, poner una obra bien puesta, que se viera bien, que significara, que tuviera un impacto emocional en la audiencia, era una cuestión que ni siquiera se comparaba con cualquier otra cosa que pudiera hacer. Entonces, cuando yo termino mi preparatoria y empiezo mi carrera, mucho de seguir en el TEC fue para poder seguir en teatro. Aparte, bueno, por otro lado, aunque ya tenía yo como la intención de dedicarme a hacer escenografía eventualmente, estaba muy asustado de estos prejuicios, ya sabes, de te vas a morir de hambre, no se puede vivir del arte, ¿cómo se te ocurre? Entonces, como que yo me hice este mismo lavado cerebral y dije, bueno, voy a hacer teatro los fines de semana, ¿no? En mi tiempo libre, y durante la semana pues voy a trabajar en una oficina. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser ingeniero en sistemas computacionales. Bueno, Entonces, sí. híjole, estas decisiones, Josafat, a las que luego llegamos, puede ser por influencia familiar, puede ser por influencia también de las amistades, puede ser uno mismo. Tú nos dices, yo a mí mismo me hice un lavado cerebral y dije, probablemente no saque la lana para vivir de esto, pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que ahora que volteamos atrás y vemos aquellos momentos, estos puntos de inflexión que mencionábamos hace un momento, sabemos que por algo en ese momento le dábamos la importancia tan grande que tiene una vocación como la que finalmente realizas. ¿Qué te parece si nos tomamos la última pausa para seguir platicando el desenlace de esta trayectoria hasta el momento con Josafat Reynoso? Muchas gracias. Regresamos por Amor al Arte. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa de Por Amor al Arte, en el cual nos estamos acercando cada vez más a este presente, Josafat, que nos trae ahora a generar estas conexiones y afortunadamente a mantener estas charlas que pocas veces tenemos oportunidad de entablar cuando vamos a hablar de algún proyecto en el que andas, cuando vamos a presumir que te acaban de premiar por algún trabajo que hiciste. Bueno, afortunadamente son puras historias bonitas, momentos que aunque fueron difíciles también en ocasiones, nos damos cuenta de la gran valía que tuvieron por el aprendizaje que nos dejaron y a lo que nos llevaron. Tú encuentras una de tus grandes pasiones en la cuando eras todavía muy pequeño, pero adelantando un poco la carrera hasta la preparatoria, en donde te encuentras con el teatro, que es una disciplina maravillosa y riquísima, te das cuenta que tu vida está realmente ahí, que tu vida está sobre las tablas y con las tablas, con los listones, como diría tu maestro. A ver, platícanos, por favor, ¿qué ocurre cuando decides estudiar una ingeniería que va encaminada a la computación? Cuando yo empiezo a estudiar ingeniería en sistemas, mis calificaciones empiezan a ir en picada, ¿no? Claramente mi corazón no está en ello, en mi cabeza suena como una opción viable porque es lo que puedo hacer para medio hacer mi teatro por el lado, ¿no? La gente alrededor mío se empieza a dar cuenta, para bien o para mal, de una facilidad o de un talento, como quieras llamarle, que yo puedo tener y me dicen, no, es que deberías de considerar escenografía como tu carrera, como lo que vas a hacer de verdad, o sea, como tiempo completo. Y yo decía, no, no puede ser, no se vive en el teatro, ya sabes, todo esto, ¿no? Total que en tercer, cuarto semestre de la carrera ya estaba yo pasando más tiempo en el taller. O sea, de verdad me acuerdo mucho que me saltaba las clases de la universidad para irme a acomodar mis herramientas en el taller. Así, o sea, esa era mi diversión. Yo decía, ya no quiero ir a clase, no quiero hablar de estructura de datos, voy ahorita a acomodar mis pinzas. Entonces, esa era para mí, y ese fue también un punto como de inflexión, como muy de agarrar aire, de agarrar valor y decir, ya, o sea, ya estuvo de mentirme a mí mismo, ¿no? La computación no es lo mío, lo único que me hace feliz en este mundo es el teatro. Entonces, vamos a tomar el toro por los cuernos y a darle, ¿no? En ese entonces, la carrera de escenografía existía nada más en Distrito Federal.
De hecho, en aquel entonces, hasta donde yo entiendo, era el único lugar en toda Latinoamérica que ofrecía la carrera de escenografía. Entonces, voy yo a la Escuela de Bellas Artes, muy sin esperanzas, porque no tenía nada de formación teatral, ni de diseño, ni de nada. O sea, lo único que había aprendido, lo había aprendido los últimos 3, 4 años. Yo había diseñado 2 escenografías, me acuerdo entonces, como para amigos y así. Muy desde la pasión también, sin metodología y sin nada. Era como arrojarse, ¿no? Como arrojarse sobre el texto y decir, de esto se trata, voy a entenderlo, lo voy a interiorizar y voy a generar una pieza que es totalmente conceptual. Cuando yo llego a DF, cuando llego a la carrera, cuando empiezo a buscar la carrera, me dicen que las inscripciones acababan de cerrar. Entonces, pues que tenía que esperar un año más, ¿no? Si quería. Me cuentan de este examen así terrible, de una semana, donde prueban tu habilidad para dibujar, donde prueban tu habilidad para componer, donde prueban tu habilidad para conceptualizar. Y digo, es que yo nunca he hecho eso. Digo, bueno, voy a posponer el asunto de la escenografía y voy a dedicarme a un trabajo de oficinas, ¿no? Y empiezo a trabajar en un lugar de en el empleo más kafkiano que yo he tenido en mi vida, ¿no? O sea, estar en un mostrador enfrente de un monitor todo el tiempo escuchando a la gente quejándose. Muy poco tiempo estuve ahí, la verdad, muy poco tiempo, pero muy diferente de lo que yo quería hacer. Claro. Otra vez, recuerdo que empecé a ser súper irregular en el trabajo, porque yo estaba trabajando en una escenografía, en mi primer gran escenografía, ¿no? Había hecho cosas más pequeñitas antes, pero esta era mi primera escenografía, la primera escenografía que yo diseñaba, Nuestra Señora de las Nubes, de Aristides Vargas. Recuerdo que dejé de ir al trabajo una semana, dije, bueno, ya me despidieron, lo que sea. Mientras tanto, en el taller de mi papá, estábamos trabajando ya sabes, en pintar cartones para que parecieran concreto, bueno, muy escenográfico, muy bonito de alguna manera. Y recuerdo que me llaman por teléfono del lugar donde trabajaba y me dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Vas a venir a trabajar o no? Si vienes a trabajar mañana y te dejas de faltas y cosas, ya, mira, nos olvidamos de todo este problema y seguimos adelante, ¿no? Y dije, híjole. Y me acuerdo mucho de ese momento, porque también fue un momento muy como de quiebre. Recuerdo voltear y ver a los actores así pintando los trastitos. Y recuerdo que empecé a llorar, o sea, yo empecé a llorar y dije, perdón, pero tengo una mejor oferta. Y colgué y nunca volví a esa chamba. Y dije, a partir de ahora, si muero de hambre, va a ser haciendo escenografía. Wow. Y así seguí, así estuve por mucho tiempo, regresé el año siguiente, entré a la carrera, me quedé, solo Dios sabe cómo. Pasé los siguientes 4 años estudiando escenografía en Distrito Federal con súper maestros, con la maestra Célida Medina, que desafortunadamente acaba de fallecer el año pasado, con el maestro Arturo Nava, con Carolina Jiménez, o sea, con gente muy pesada que yo respetaba mucho, gente incluso de la que yo había leído en este proceso como de informarme de la escenografía. Termino allá y decido regresar a León, ¿no? Decido regresar a León porque, bueno, alguien tiene que hacer teatro en León y, pues, evidentemente los presupuestos no son lo que uno quisiera y demás, y tengo que empezar a diversificar. Trabajo con la feria, trabajo con Zapica, trabajo con mucha gente y empiezo a trabajar con una agencia que hace producción de cine. Voy y vengo a Distrito Federal y en una de esas me toca cenar con una maestra después de una obra, ¿no? Me invita a ver su producto, vamos a cenar y me dice, oye, ¿nunca has considerado una maestría? Y pues no, nadie aquí tiene una maestría, no necesitas una maestría para hacer escenografía, ¿por qué habría de hacer eso? ¿No? Me dice, no, pues deberías de pensarlo, ¿no? A lo mejor puedes hacer una maestría en Estados Unidos. Me dije, bueno. Total, que en un momento como muy malo de trabajo, recuerdo que mandé mi portafolio, ¿no? Yo también dije, bueno, no tengo la escala, la talla, el nivel de detalle, a lo mejor, o de presupuesto
que necesitaría para tener un portafolio súper impresionante, pero pues lo voy a mandar. Lo mandé a la Universidad de Tennessee, a quien después se convertiría en mi mentor. Me dijo, está súper padre tu trabajo, ¿cuándo quieres empezar? Dije, no, pues dime cuál es el proceso, qué necesito hacer para pasar, o hay un examen. Me dijo, no, ya estás adentro, ya, te estoy diciendo que pasaste. ¿Cuándo vienes? ¿No? Dije, sí, pues. Entonces, tuve en ese proceso como muy corto de un semestre, tuve que mentalizarme y prepararme para venir a Estados Unidos. Vendí todo lo que tenía, me traje una maleta, ¿no? Y así empezó mi trajinar acá. Pasé otros 3 años estudiando la maestría, también con súper maestros, con acceso a muchísimos teatros muy padres acá, y en otra estructura totalmente diferente. O sea, no era solamente para mí aprender un nuevo idioma, sino era también aprender una nueva mecánica de producción teatral, nuevos términos para los elementos del teatro, ya no se llamaban listones, ¿no? Ahora todo eso tenía que reaprenderlo desde la base. Pero fue un momento muy provechoso, muy fructífero para mí. Como no conocía otra vez a nadie, ¿no? Como estaba otra vez en este espacio como aislado, decidí empezar a competir. Dije, no, pues voy a ponerme donde todos los ojos están viendo al mismo tiempo, ¿no? En lugar de mandar mi portafolio una persona a la vez, un director a la vez, un teatro a la vez, voy a meterme a las competencias, donde todos los teatros ya están bien. Entonces empiezo a competir y empiezo a ganar y empiezo a ganar un poco de relevancia, la gente me ve, me empieza a contratar y luego me recomiendan y así va creciendo. En 2015 tengo yo la oportunidad de ganar un premio y parte de ese premio es la oportunidad de trabajar con un teatro muy grande de acá de Estados Unidos. Yo para mí es una gigantesca oportunidad, entonces, bueno, le pongo todo el empeño y ese proyecto después, en 2017, se convierte me da la medalla de oro en Taiwán. O sea, es muy raro cómo las cosas se van encadenando, ¿no? Hasta cuando compraba mis listones en la secundaria. Pero ahí está, o sea, ahorita que lo veo en retrospectiva, evidentemente veo el caminito, ¿no? Veo mis tracitos de niño, mis juguetes ahí acomodados y digo, pues sí, claro. Incluso, hace rato decías tú de las cosas que se quedan con nosotros, incluso todas esas texturas, me acuerdo mucho del barrio quemado, ¿no? El aroma de la fruta, todavía son imágenes que son parte como de mi biblioteca mental y a las que voy para yo generar mi trabajo. Siempre para mí esta idea como de desolación, de destrucción, de tristeza, de todo eso, siempre se conecta con esas tablas, con esos olores, con esa columna de humo, ¿no? Todo esto se puede trazar pues en mi mente. La última escenografía que hice. Claro que sí, creo que nosotros no lo pudimos haber dicho mejor, Josafat, de verdad que has llegado a este punto de una manera pues muy bonita, se nota de verdad que te has acercado a los grandes y que has disfrutado como pocos este ambiente teatral que es muy rico también, es muy difícil, incluso puede ser tortuoso para otros, pero definitivamente una satisfacción enorme lo que has logrado, los retos que te faltan aún por hacer y a los cuales estaremos nosotros siguiendo también muy de cerca. Le recordamos a la gente que Josafat Reynoso tiene una página oficial y tiene contactos especiales en donde pueden revisar con más detalle su trabajo y pues ahora te agradecemos enormemente, Josafat, de verdad que te hayas conectado con nosotros y que nos hayas compartido estas experiencias tan ricas. Te mandamos un abrazo enorme a la distancia. Gracias, y ojalá que nos podamos ver en persona pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.